Era el 13 de julio de 1985 y Wembley Stadium rugía con la energía de 72.000 almas unidas por la música. Queen acababa de terminar Radio Gaga cuando algo inesperado sucedió. En medio de la euforia del Live Aid, el concierto benéfico más importante de la historia, Freddie Mercury hizo algo que nadie vio venir. Se detuvo completamente, bajó del escenario y caminó directamente hacia las barreras de seguridad. No era parte del show, no estaba planeado, y lo que siguió después cambiaría para siempre la percepción que el mundo tenía del hombre detrás de la leyenda. Suscríbete y activa la campanita para descubrir cómo un momento espontáneo de Freddie Mercury, con un niño en Wembley, reveló el corazón más puro del rock and roll y creó uno de los momentos más emotivos en la historia de la música en vivo. El Live Aid no era un concierto cualquiera, era una misión humanitaria disfrazada de festival de rock, diseñada para recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía. Bob Geldof había logrado reunir a las bandas más grandes del planeta en 2 escenarios simultáneos, Wembley en Londres y JFK Stadium en Filadelfia. La presión era inmensa. Cada banda tenía exactamente 20 minutos para hacer historia, y Queen había sido asignada al slot de las 6:41 p.m. horario británico. El mundo entero estaba mirando. Se estimaba que 1.9 billones de personas seguían la transmisión en vivo, convirtiéndolo en el evento televisivo más visto de todos los tiempos. Las cámaras de la BBC capturaban cada segundo, cada gesto, cada nota. No había espacio para errores, no había tiempo para improvisaciones, y definitivamente no había margen para desviarse del programa establecido. Pero Freddie Mercury nunca fue alguien que siguiera las reglas al pie de la letra. En el corazón de esta operación masiva estaba Freddie Mercury, pero él no estaba solo en este momento crucial. Brian May había pasado días afinando su Red Special, la guitarra que había construido con su padre y que se había convertido en su extensión física. Roger Taylor había ajustado su kit de batería con la precisión de un relojero suizo, sabiendo que cada golpe resonaría en los corazones de casi 2 billones de personas. John Deacon, siempre el ancla silenciosa de la banda, había revisado cada conexión, cada cable, cada amplificador. Jim Beach, su manager, coordinaba con los técnicos de la BBC y supervisaba cada detalle logístico. Pero había otros personajes cruciales en esta historia. Harvey Goldsmith, el promotor del evento, quien había apostado su reputación entera en que este concierto funcionaría. Y especialmente Tommy, un niño de 8 años con leucemia que había viajado desde Manchester con su familia, cumpliendo su último deseo de ver a Queen en vivo. Tommy llevaba una camiseta casera de Queen que su madre había hecho, y sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y la fragilidad que solo conocen quienes han luchado contra la enfermedad desde muy pequeños. Queen subió al escenario a las 6:41 p.m. exactas, y desde el primer acorde de Bohemian Rhapsody fue evidente que algo mágico estaba sucediendo. Freddie no solo cantaba, comandaba, no solo actuaba, hipnotizaba. Su voz cortaba el aire londinense como una espada de terciopelo, y cada gesto de sus manos dirigía a 72.000 personas como si fueran una orquesta gigantesca. Hammer to Fall siguió con una intensidad que hizo temblar las estructuras de acero del estadio. Los técnicos de sonido luchaban por mantener los niveles, porque la voz de Freddie tenía esa cualidad única de expandirse más allá de cualquier sistema de amplificación. Las cámaras capturaban close-ups de rostros en la multitud. Lágrimas, sonrisas, puños alzados, una sinfonía visual de emociones humanas puras. Brian May tocaba con una pasión que parecía surgir directamente de su alma. Cada nota de su guitarra creando ondas sonoras que se extendían mucho más allá de Wembley. Roger Taylor golpeaba su batería con la fuerza de un dios del trueno, y John Deacon mantenía el ritmo con la solidez de una montaña. Pero entonces, en el minuto 14 de su presentación, algo cambió en los ojos de Freddie. Mientras cantaba Crazy Little Thing Called Love, Freddie notó algo en la primera fila que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Tommy, el niño de 8 años, estaba colapsando.
Su madre lo sostenía desesperadamente, tratando de mantenerlo consciente, pero era evidente que el pequeño estaba perdiendo la batalla. Los guardias de seguridad se acercaron, preparándose para sacarlo del estadio, pero Tommy luchaba por quedarse. Sus labios se movían, tratando de cantar junto con Freddie, pero su voz era apenas un susurro. La cámara principal de la BBC captó el momento exacto en que Freddie vio la escena, y su expresión cambió completamente. El showman desapareció y emergió el ser humano. Sin decir una palabra a sus compañeros de banda, sin avisar a los técnicos, sin consultar con nadie, Freddie hizo algo que rompió todos los protocolos. Dejó de cantar a mitad de la canción. El silencio que siguió fue ensordecedor. 72.000 personas se quedaron mudas, confundidas, esperando. Brian May siguió tocando por unos segundos más, pero luego también se detuvo. Roger Taylor dejó sus baquetas suspendidas en el aire. John Deacon miró a Freddie con una expresión de total desconcierto. Freddie caminó hacia el borde del escenario, se quitó los auriculares y le hizo una seña a Harvey Goldsmith. «Necesito bajar», le gritó por encima del murmullo creciente de la multitud. Goldsmith negó con la cabeza, frenéticamente, señalando su reloj. Quedaban 6 minutos exactos, y la programación del Live Aid era más precisa que un cronómetro suizo. Pero Freddie ya había tomado su decisión. Saltó del escenario con una agilidad que desafió su edad y sus años de excesos, y caminó directamente hacia donde estaba Tommy. Los guardias de seguridad no sabían qué hacer. Las cámaras lo siguieron, confundidas pero fascinadas. Bob Geldof, desde el backstage, gritaba instrucciones contradictorias a través de su radio. El mundo entero observaba sin entender qué estaba pasando. Freddie se arrodilló frente a Tommy, tomó las pequeñas manos del niño entre las suyas y le susurró algo al oído. Las cámaras no pudieron captar las palabras, pero captaron algo mucho más poderoso, la transformación instantánea en el rostro del niño. Sus ojos se iluminaron, su espalda se enderezó y por primera vez en toda la tarde sonrió con una fuerza que parecía desafiar a la enfermedad misma. Lo que Freddie hizo a continuación no tenía precedentes en la historia de los conciertos en vivo. Levantó a Tommy en sus brazos, lo cargó hasta el escenario y lo colocó suavemente sobre el piano. «Este es Tommy», anunció al micrófono, su voz cargada de una emoción que raramente mostraba en público. «Y él va a ayudarme a terminar esta canción». La multitud rugió con una intensidad que superó cualquier aplauso anterior. Tommy, sentado sobre el piano de cola, comenzó a cantar «We Are the Champions», con una voz pequeña pero cristalina que se amplificó a través de todo Wembley. Freddie cantaba junto a él, pero dejando que la voz del niño brillara. Brian May tocó el solo más emotivo de su carrera, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Roger Taylor marcaba el ritmo con una suavidad inusual, como si estuviera acompañando una canción de cuna. John Deacon sonreía con una ternura que pocas veces mostraba en público. Las cámaras capturaron rostros en la multitud, hombres rudos llorando sin vergüenza, mujeres abrazándose a extraños, una comunión humana que trascendía la música y se convertía en algo sagrado. La reacción fue instantánea y global. En los estudios de televisión de todo el mundo, los presentadores luchaban por encontrar palabras para describir lo que acababan de presenciar. En Filadelfia, las bandas que esperaban su turno habían dejado de prepararse y observaban los monitores en silencio absoluto. Mick Jagger, que debía subir al escenario después de Queen, le dijo a su manager: «¿Cómo diablos vamos a seguir después de esto?». David Bowie, desde backstage en Wembley, observaba con una mezcla de admiración y asombro. Elton John, que había actuado horas antes, regresó corriendo al estadio cuando se enteró de lo que estaba pasando. Los teléfonos de las líneas de donación comenzaron a sonar con una intensidad que colapsó los sistemas. En los siguientes 20 minutos se recaudaron más fondos que en las 6 horas anteriores del concierto. Tommy había terminado la canción con una fuerza que parecía imposible para su pequeño cuerpo, y cuando Freddie lo bajó del escenario y lo devolvió a los brazos de su madre, el estadio entero se puso de pie
en una ovación que duró más de 5 minutos. Las consecuencias de esos 6 minutos extraordinarios se extendieron mucho más allá de Wembley. La imagen de Freddie Mercury cargando a Tommy se convirtió en el símbolo no oficial del Live Aid, apareciendo en portadas de revistas de todo el mundo. La historia se replicó en noticieros internacionales, no como una nota de entretenimiento, sino como un ejemplo de humanidad pura en medio del espectáculo. Universidades comenzaron a estudiar ese momento como un caso perfecto de liderazgo empático y toma de decisiones bajo presión. Psicólogos infantiles citaron la interacción entre Freddie y Tommy como un ejemplo de cómo la música puede ser medicina para el alma. La Fundación Mercury, creada años después, usaría esa imagen como inspiración para sus programas de musicoterapia en hospitales pediátricos. Décadas más tarde, cuando los conciertos benéficos se convirtieron en eventos corporativos altamente producidos, la espontaneidad de Freddie en el Live Aid sería recordada como el último momento de magia genuina en un evento de esa magnitud. Tommy sobrevivió a su leucemia, se convirtió en músico profesional y cada año, el 13 de julio, publica en sus redes sociales la misma frase: «Gracias, Freddie, por enseñarme que la música puede curar lo que la medicina no puede tocar». Al final, Freddie Mercury no solo paró todo por un niño, paró el mundo entero para recordarnos qué significa realmente ser humano. En una época donde los conciertos se habían convertido en máquinas de entretenimiento perfectamente calibradas, él eligió la imperfección de la compasión. En un momento donde cada segundo valía millones de dólares, él eligió regalar 6 minutos a un alma que los necesitaba más que nadie. Y quizás la lección más poderosa de todas fue que a veces los momentos más pequeños crean los impactos más grandes. Esa tarde en Wembley, Freddie demostró que detrás del showman más grande del rock vivía el corazón más generoso del mundo. Suscríbete si crees que la música tiene el poder de sanar, y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú si tuvieras la oportunidad de cambiar la vida de alguien con un simple gesto?